Jesucristo. Estamos ya en fin de semana, esta semana de Pascua. Y pues el Evangelio, aunque se repita, nos sigue sorprendiendo. Cada vez, aunque lo leamos el mismo texto diariamente, pues nos da una nueva enseñanza. Digo, ya es viernes para los que trabajan hasta hoy y no trabajan sábado y domingo, pues ya casi un merecido descanso. Y el descanso que restablece también es bendición de Dios. Fíjense que el relato del Génesis, hablando del trabajo y del descanso, sobre la creación del mundo en 6 días, y luego al séptimo Dios descansó, dice así el Génesis. Es una alegoría que en alguna otra ocasión comentaremos, pero hasta Dios bendice el descanso. Por eso los judíos el sábado, que es el séptimo día de la semana, no trabajan, lo dedican totalmente a Dios, ¿sí? Bueno, lo dedicaban todavía en tiempos de Jesús. No sé cómo sea ahora la vida de un judío. Hay un poquito de ruido porque hay unos camiones aquí, pero espero que se alcance a escuchar perfectamente. Y pues vamos a entrar a lo que nos atañe, lo que más nos interesa, que es escuchar, meditar y saber la palabra de Dios que la iglesia nos propone hoy. ¿Por qué digo que la iglesia nos propone? Porque la iglesia en su calendario litúrgico, dividido en ciclos y en años, nos propone alguna primera lectura, siempre, el Salmo, y también el Evangelio a meditar en cada Eucaristía que se celebra. Y repito, en todas las misas que se celebren en el mundo entero, en el rito latino se proclama la misma lectura del Evangelio, en la misma primera lectura, se dicen las mismas oraciones, obviamente en el idioma de cada lugar, y también la primera lectura, el Evangelio y el Salmo, y las mismas oraciones. Esa es la manera en que la iglesia vive en la liturgia, la comunión, la unión común. Y pues hoy continuamos con un día soleado aquí en el Valle de Toluca, bellísimo. Le agradecemos a Dios por la vida, por la naturaleza, porque se manifiesta en cada gesto hermoso. Está un vientecito un poco fresco. Gracias, Señor, por lo que nos regalas. Yo creo que hasta un no creyente, antes de entrar al Evangelio, hasta un no creyente, si observara la belleza de la naturaleza, con eso encontraría a Dios y diría, toda esta belleza, ¿quién la hizo? Pues no hay otra respuesta más que Dios. Bendito sea Dios. Es el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículos 12-17. Ya lo habíamos meditado y espero pues tratar de sacar una enseñanza diferente a la que meditamos cuando, no sé exactamente, no recuerdo exactamente cuándo lo meditamos, pero fue en este tiempo de Pascua y no hace mucho tiempo. Pero espero sacar una enseñanza diferente que nos ayude, porque digo, la palabra de Dios siempre nos sorprende, el Evangelio siempre nos sorprende, y las palabras de Cristo son siempre nuevas. Acuérdense que evangelio significa buena nueva, buena noticia. Dice así:
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. En un breve momento de silencio agradecemos al Señor por su palabra y le pedimos que con la luz del Espíritu Santo nos ayude a discernir lo que Él quiera hoy enseñarnos. Les decía, ya hemos meditado en este Evangelio. Quiero resaltar una cosa primero. Cuando Jesús dice, después de enunciar el mandamiento del amor, que lo propone como un mandamiento nuevo, dice: nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Recuerdo también del Nuevo Testamento, y ahorita se me viene a la mente, por eso no les puedo decir la cita exacta, pero dice: ¿hay alguien que esté dispuesto a dar la vida por sus padres? ¿Quién estaría dispuesto a morir por un papá, por una mamá? Hay muchísimos ejemplos, por un hermano, por alguien a quien ama. Recuerdo que cuando yo era estudiante del seminario, había un hermano, yo estaba en filosofía, creo, y había un hermano que estaba ya en teología, que a su vez tenía otro hermano, que su hermano no era seminarista, pero tenía necesidad de que le donaran un riñón. Entonces su hermano seminarista era compatible y le donó un riñón. Y entonces no sé si al poco tiempo, aún así, aunque tenía ya el riñón implantado, no duró mucho tiempo, falleció. Y el que continuó en el seminario se ordenó sacerdote, y a los pocos años de ordenado, muy joven, también él falleció, porque tenía solamente un riñón y seguramente pues con un solo riñón no pudo tener una vida normal. Y entonces yo seguía siendo estudiante cuando falleció este sacerdote, y dije: qué buen ejemplo, qué buen testimonio de caridad, de amor. Dar la vida por un hermano, porque al final él murió a causa del riñón que le habían quitado para donárselo a su hermano, y entonces fallece.
qué ejemplo qué testimonio tan grande, ¿no? Cualquiera, bueno, digo, cualquier hermano, al menos que no ame a alguien, a sus hermanos, pero cualquiera de nosotros es capaz de dar la vida por sus padres, por un hermano, por algún ser querido, incluso por un amigo. Pero ¿qué tal por un enemigo? Y me pongo a pensar, porque Jesús dio la vida por todos, por ti y por mí, por todos, amigos y enemigos. Entonces nadie tiene amor más grande. Y no significa que tengamos que sufrir el martirio, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, el martirio es un don de Dios, sino desgastar todos los días la vida por alguien. No solo por algo, porque imagínense quien se mata trabajando diariamente por algo, qué triste, para pagar un coche, una renta, una deuda, no lo sé. Pero quien trabaja por alguien, un padre de familia que trabaja para darle a sus hijos, para que a sus hijos no les falte qué comer. Entonces, pues es desgastar la vida diariamente. Dios bendiga a los padres que desgastan su vida diariamente por sus hijos. O a los hijos que desgastan también su vida, su tiempo para cuidar a un padre o una madre anciana, en el hospital o en la casa. Imagínense una madre que tiene a un hijo discapacitado y que desgasta su vida. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Pero aguas, Jesús dio la vida no solo por sus amigos, por sus cercanos, sino por todos, hasta por los enemigos. Ayer yo lo decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solamente da la vida por los que lo están crucificando y por quienes se burlan de él, sino que además los justifica. Bueno, este es un ejemplo. Pero bueno, cuando Jesús dice, ya no los llamo siervos, sino amigos. Cuando estaba meditando el Evangelio de hoy para compartirlo con ustedes, yo me ponía a pensar en la cultura del tiempo de Jesús y en la nuestra, que parece que ha cambiado, pero en realidad no tanto. Porque siervo viene o más bien de siervo se desprende las palabras servidumbre, servilismo, servir. Que no es lo mismo servir por amor, porque Jesús nos ha servido, como en la última cena, según San Juan, le lava a los discípulos para poner el ejemplo de cómo se debe servir. Pero no es lo mismo ese tipo de servicio que la servidumbre o el servilismo. Fíjense que cuando yo era niño, por eso estoy tan orgulloso de mi abuela materna, por quien rezo todos los días, que Dios la reciba en su reino. Murió hace más de 20 años. Y cuando yo era niño ya todavía trabajaba, así se le decía, de sirvienta en una casa, que significaba en aquel entonces pues hacer todos los quehaceres de la casa, que es un trabajo digno, ¿no? Trabajadora doméstica les dicen ahora. Y hasta ahora el gobierno les da
entre paréntesis, su seguro, etcétera, garantiza sus derechos. Pero en aquel entonces a mi abuela le decían la sirvienta. Fíjense, si nosotros consideramos a Dios como un amo, no como un padre, pues entonces si Dios es un amo, nosotros somos simplemente siervos o esclavos. Esclavos. Y si consideramos a Dios así, un amo, y nosotros sus esclavos, también aquí me detengo, porque cuando tuve el privilegio de la gracia, más bien, de estudiar en Roma, un curso, un sacerdote nos decía, cuando ustedes, si algún día ustedes fundan alguna comunidad religiosa, etcétera, ya no se llamen siervos de no sé qué o esclavos de no sé qué, porque Dios no quiere siervos. Jesús dice, ya no los llamo siervos, sino amigos. Y hay muchas comunidades que se llaman así, siervos del Sagrado Corazón, siervos de quién sabe qué, esclavos de no sé qué. Porque si consideramos a Dios como un amo, como un señor al que hay que servir, cierto, hay que servir a Dios, pero no de la manera en que el mundo considera el servilismo. Entonces nuestras relaciones con los demás también se vuelven así, hasta en la iglesia. Yo me pongo a pensar en, perdón a mis hermanos sacerdotes, pero a algunos sacerdotes que les hacen todo, que les gustan que les hagan todo, hasta que los vistan, que les pongan la casulla, etcétera. Ayer vi una procesión en redes sociales en honor a Santa Rita y todavía vi que el sacerdote que presidía la procesión llevaba dos acólitos, monaguillos, tomándole la capa pluvial de un lado y del otro. Tal vez sea la costumbre del lugar, pero bueno. Entonces, fíjense, en tiempos de Jesús esa era una idea muy común. ¿Por qué? Porque en tiempos de Jesús había alrededor de su cultura otras culturas donde había muchos dioses. Los dioses eran señores y por lo tanto los humanos debían servir a esos dioses, ser esclavos de esos dioses, y al mismo tiempo no faltaba el que se sentía también señor y amo, como un dios. Fíjense, el César romano, él mismo se hacía llamar Dios y por lo tanto los demás eran sus esclavos. Frente a esta manera de pensar tan extendida en la época de Jesús, pues que también existe en la actualidad, pues el Señor nos propone el mandamiento del amor. Ya no los llamo siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque el amor que yo he recibido del Padre, también se los comparto a ustedes, y ustedes trátense igual, entre iguales. Ámense los unos a los otros, es decir, trátense de la mejor manera entre ustedes. Porque donde hay amor no existen relaciones que esclavicen. En un matrimonio, por ejemplo, no debe haber esclavos. Por mi experiencia sacerdotal y acompañando a matrimonios, me he encontrado matrimonios en los que el marido nada más da su gasto y ya. Y entonces la esposa es la esclava, la que lava, la que plancha, la que lava los trastes, la que cocina, la que hace todo.
Todavía hay quien piensa que una mujer en la casa que se dedica al hogar no hace nada. Donde hay amor no existen relaciones que esclavicen, ni entre la amistad, mucho menos que dominen o que maltraten. Donde hay amor no hay maltrato, ni dominación. Nadie es más que otro. En nuestra sociedad, imagínense la política, todo el servilismo que existe. En mi pueblo, en Durango, soy originario de Durango, pero allá en mi pueblo, no voy a decir el nombre porque si no, no vayan a... Pero ahorita que hay elecciones, va a haber elecciones para gobernador, presidentes municipales, etcétera. Creo que diputados locales también. Y entonces los candidatos, las candidatas, traen a un montón de gente allá atrás. Servilismo tan tonto. Una buena persona, un buen candidato, una buena persona que es candidato no necesita andar tocando ni siquiera las puertas. Y lo peor de todo es que cuando ya llegan al cargo se olvidan de toda esa gente que les anduvo sirviendo. Políticos servilistas. Y fíjense que me encontré un comentario interesante aquí mismo en el misalito. En el misal. En una relación auténtica no hay secretos ni manipulaciones, porque también eso sería servilismo, sería dominación o maltrato. Porque tener secretos equivale a ejercer poder sobre otros. Y vuelvo a la relación entre esposos, ¿no? Cuando en una relación, en un matrimonio, por ejemplo, hay quien le pone 5 contraseñas y no sé cuántas cosas a su teléfono que tiene que ocultar. ¿Por qué ponerle contraseñas al celular? Yo les digo siempre a los recién casados, ya en una relación ya no existe mi amigo, mi amiga. Ah, es que es mi amigo, es que es mi amiga. No, son nuestros amigos, nuestras amigas. Sí. Pues que Dios nos ayude, hermanos, a no ser siervos en el sentido negativo de la palabra. Siervos de Dios, sí, pero Dios ni siquiera nos quiere así como siervos, sino como amigos. Pero que Dios nos ayude sobre todo a no ejercer el poder que tengamos, sea en el ámbito familiar, padre hacia los hijos, si en el ámbito de la sociedad, en cualquier ámbito, para aprovecharnos de la gente, de las personas, maltratarlas, servilismo. Y además Jesús, con esto termino, es una frase lapidaria que me encanta y que es difícil de practicarla, y se los digo desde el corazón, porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. Ahí está el ejemplo de Jesús. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Quedémonos con esas palabras. Pidámosle al Señor a vivir el mandamiento del amor. Eso evitaría todo de lo que hemos hablado. Ámense los unos a los otros. Trátense igual entre unos y otros. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Sea alabado Jesucristo.
siempre sea alabado. Dios los bendiga. Un abrazo.